Me alegro mucho de que hayan venido, de que muchas personas estén aquí presentes. Y bueno, esta noche voy a hablar sobre el tema levantándome de mis errores. Y esto significa luego de una caída. Yo creo que se habla mucho de cómo levantarnos, cómo crecer, cómo avanzar y muchas veces cómo vencer, ¿no? Y está muy bien, pero ahora la cosa es que siempre que cuando nosotros estamos en marcha a lograr algo, en el camino se aparecen tropiezos, ¿no es cierto? Y van a aparecer de alguna manera para desenfocarte. Muchas veces tratamos de hacer las cosas, nos proponemos hacer las cosas muy bien en el corazón, pero está ahí el enemigo buscando cómo desenfocarnos. Y esto no solo funciona con predicadores, con líderes, sino también con madres, padres, hijos, amigos. Y existen errores, ¿no? A veces los errores que cometemos no tienen el mismo daño. ¿Qué significa? En la primera carta de Juan dice, él habla acerca de los pecados de muerte y pecados no de muerte, que significa que si hay faltas que dañan, es cierto, pero hay faltas que dañan aún más. Entonces nosotros debemos estar conscientes de que todos fallamos. ¿Cuántos saben que todos fallamos? Y bueno, como dije, todos fallamos. Usted falla, yo fallo. Y en la palabra dice, no hay justo y no hay ni siquiera uno. Entonces, todos de algún modo hemos fallado y estamos propensos a fallar. Pero lo más importante aquí no es el hecho solo de que se falle, sino cómo se enfrenta esa falta. ¿Cuál debe ser mi actitud en frente de esa falta que hemos cometido? Porque el fracaso de una persona no es la falla no es lo que determina el fracaso, sino cómo uno lo enfrenta. ¿Se entiende esto? Y yo quiero explicarles ahora qué es una falta. Una falta, ¿alguien se ha preguntado qué es una falta? ¿De qué estamos hablando cuando decimos que alguien falló o que alguien se equivocó? A la falta que yo quiero referirme ahora es la falta que rompe los principios. ¿Qué significa? Diga conmigo principio. ¿Qué son los principios? Los principios son normas, ya sean bíblicas, de conducta, de ley, que se establecen para guiar la conducta de una persona. Es lo que es un principio, ¿no? Y nosotros sabemos cuando actuamos bien y cuando actuamos mal en base a esos principios que son como un mapa que nos guía, ¿no? A ver si estamos haciendo lo correcto o lo incorrecto. Y si no tuviéramos el mapa, en este caso, que es la palabra de Dios, no sabemos cómo actuamos bien o cómo actuamos mal, ¿no? Entonces, ¿qué nos dirá la Biblia sobre cómo actuamos? Si estamos actuando bien o estamos actuando mal. Por eso es que todo lo que si ustedes saben que algo es bueno y no lo hacen, ahí usted ya está rompiendo el principio. Porque no es lo mismo que usted desconozca algo y que actúe en ignorancia, lo desconozca, pero en ese caso no cuenta como pecado, si usted lo desconoce. Pero cuando usted conoce que algo está haciendo mal y aún así lo hace, eso ya es un pecado. Y nuestra Biblia no es un libro religioso. La Biblia es un libro de principios, un libro de vida, ¿no es cierto? Y Satanás, ¿qué es lo que teme? Teme a alguien que está conociendo día tras día la palabra de Dios. Porque Satanás no le teme a una persona que
tiene títulos, que tiene un buen apellido o que se especializa en lo que quiera. Satanás lo que teme es a una persona que conoce la palabra de Dios. ¿Y esto qué significa? Que la Biblia no es un libro religioso que va a estar ahí solo para resaltar promesas. No, porque yo lo que debo hacer es resaltar principios para evitar errores. Amén. Y no basta con que alguien te lo mencione o mirar en YouTube. No, lo que el Señor quiere es que usted tenga una experiencia con la palabra de Dios. Porque dice la palabra en Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Entonces necesitamos enamorarnos de la palabra. ¿Quién está dispuesto a enamorarse de la palabra? Porque la palabra tiene que ser como nuestra gasolina. Cuando nosotros vamos a empezar un viaje, tenemos que, no nos pasamos de largo sin antes cargar gasolina, ¿no? Entonces, así deberíamos ser nosotros cada día, alimentarnos de esa gasolina que es la palabra para edificar nuestro corazón. Amén. Y bueno, yo estoy casi segura que cuando ustedes empiezan o quieren orar o leer la palabra de Dios, está ahí el enemigo enviando una notificación a su teléfono o a las personas escribiéndole, llamándole para distraerlo, ¿no? Y evitar que usted tenga esa conexión a través de la palabra. Entonces, o muchas veces comienza un alboroto en la casa cuando todo está tranquilo, cuando uno está leyendo la palabra. ¿Y a qué se debe? A que el mal le teme a las personas que tienen su palabra. Y dice acá, fue por la palabra que Cristo venció en el desierto, cuando dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y fue por la palabra cuando Satanás le dijo, tírate, porque a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Y el Señor aún así le responde, sí, pero también en la palabra está, no tentarás al Señor tu Dios, ¿no? Y en otras palabras, ¿qué pasaba aquí? Jesús tenía principio. Las ofertas que le hacían no lo desenfocaban, porque Satanás quería que caiga, ¿no? Y cuando alguien no tiene principio, está perdido, ¿no? Entonces, dígale al de al lado, principio. Y bueno, no sé si ustedes saben que lo más importante en un país no es el presidente, sino la Constitución. Entonces, ¿qué significa esto? Que el presidente se guía por la Constitución. Y si no hay Constitución, no importa si hay un presidente, ¿no? Entonces, la Constitución, ¿qué es? Es el mapa, es el fundamento, es la guía para que a través de esa se rija la persona que lo administra o el presidente, ¿no? Y todo su gobierno. Entonces, ¿se entiende esto? Y entonces, ¿cuál es la situación de nosotros? Que a veces tenemos muchos talentos, pero no hay principios para guiar esos talentos. Y a veces tenemos mucho carisma, pero tampoco no hay principios. Y en otras palabras, tenemos presidente, pero no tenemos constitución. Amén. Y yo digo, ¿de qué sirve, no? Estar ahí el presidente, pero que no haya constitución. Es como que, un ejemplo, y quiero que escuche bien esto. El talento abre puertas, ¿ya? Pero el carácter es lo que determina si esas puertas se van a quedar abiertas. Y repito, el talento, el carisma, la gracia van a abrirle puertas. Pero lo que es el carácter, la integridad, la firmeza,
es lo que va a permitir que esas puertas se queden abiertas. Amén. ¿Quién lo cree? Denle un aplauso al Señor. Y el talento y el carisma es como un vaso con agua, más o menos. Porque dice, el vaso es los principios, ¿ya? Y el agua es nuestros talentos, nuestros carismas. Pero si no hay el vaso, se derrama, ¿no? Entonces, ¿de qué sirve? Es lo mismo que el presidente y la Constitución. No tiene sentido, ¿no? Donde no hay principios que sustenten el talento, no importa cuánto talento uno tenga. Amén. Y una vez yo escuché en internet que una mujer que era ex modelo, dice, de las más cotizadas, bailarina profesional, que bailaba con todos los artistas del mundo. Y dice que un día, de la nada, la encontraron durmiendo en la calle. Se convirtió en una vagabunda y o sea, dormía en cartones como una persona de la calle, ¿no? Y cuando fueron a buscarle y le preguntaron, ¿quiere ser restaurada? Ella dijo no. Y me gusta que veamos esto, porque hace unos minutos yo decía, todos fallamos, ¿no? Y quizás usted pensó, ay, cayó en droga, siendo una ex modelo. Pero así mismo, también usted cayó teniendo una hermosa familia. Amén. ¿Y cuántas veces no nos hemos equivocado? Todos hemos fallado. El problema es cómo yo enfrento esa falta. Y ¿saben qué es lo bueno de esta historia? Que dice que luego de decir que no quería ser restaurada, su hijo va donde la madre y le dice, mamá, por favor, te necesitamos. Mamá, te despierta que dentro de ti hay un valor. Por favor, te necesitamos. Y yo quiero que le diga al de al lado, Dios va a rescatar a alguien de tu casa. ¿Quién lo cree? Y bueno, yo quiero que ustedes vean la diferencia entre lo que es quebrar un principio también y caerle mal a alguien. Porque esa persona tiene algo contra vos. Ustedes, yo sé que en algún momento han tenido una persona que estaba en contra suya, ¿no? Y bueno, a veces lo que buscamos es encajar, ¿no? Pero eso es imposible. Nunca vamos a poder encajar, no importa cuánto nos esmeremos. Porque si te arreglas, que por qué te arreglas tanto, si no te arreglas, por qué estás descuidado, por qué no te arreglas, que estás muy delgado, que te estás muriendo, que por qué no comes, sí o no. Y no hay forma humana de agradar a las personas. Entonces dígale al de al lado, ¿pero qué es eso? Dígale. Y vuélvaselo a repetir, ¿pero qué es eso? Y yo no estoy hablando de caerle bien a todo el mundo, sino de las faltas reales. Porque cuando ha habido una falta real, se ha quebrado un principio. Y muchas veces, y uno no puede señalar a alguien culpable si no tiene una ley que lo haga, ¿no? Entonces no es acusar y decir, vos sos culpable, ¿y de qué? Pues no se puede, sos culpable, ¿pero de qué? ¿No? Entonces, para que se establezca un culpable, tiene que haber una ley que haya sido quebrada. Y entonces, ¿de qué estoy hablando? De principio. Entonces, voy a dar otro ejemplo. Hay padres que, para que sus hijos los amen, les compran juegos. Para que lo único que hace es desenfocar su vida hasta que la destruye. Y el hijo... convierten al hijo en como un control remoto que los maneja. Entonces, los hijos dicen, mi padre hace lo que quiere, lo que quiero yo sé cómo controlarlo, a mi madre. Entonces, ¿se dan cuenta? Ellos tienen el control de su vida. Y el orden de la casa dice que el hombre sea la cabeza, la mujer sea la ayuda idónea y los hijos se sometan a sus padres, ¿no? Entonces, también dice que
los padres no provoquen a ira a sus hijos, y los hijos honren a sus padres, ¿no? Entonces, ahora, ¿cuál es la manera o cuál es la forma que debemos usar cuando fallamos? ¿Cuál es el modelo o cuál es qué es lo que la Biblia nos aconseja y que debemos utilizar para poder levantarnos de nuestros errores cuando hemos caído? ¿A alguien le interesa saber eso? Voy a dar 4 pasos que quiero que se los grabe bien porque son muy importantes. El primero es reconocer la falta. Porque nadie va a poder manejar ni superar algo que no reconoce que ha hecho mal, ¿no? Entonces, hasta que uno no diga, es verdad, yo estoy mal en eso, me equivoqué, no se va a poder trabajar con esa persona si no lo acepta. Y uno no va a pedir perdón en algo que entiende que no está mal para él, supuestamente, ¿no? ¿Entienden, no? Entonces, el primer paso, diga conmigo, primer paso es reconocer que fallé. Y también muchas veces antes de cualquier escándalo que le hagan a uno, el Señor tiene un trato privado con nosotros. ¿Qué significa? Que cuando a usted le levantan un falso testimonio, el Señor en privado a usted le dice, yo te estoy cubriendo. Amén. Y es diferente que el Satanás arme un lío contra vos y que usted se pueda quedar tranquilo y use esta palabra. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Yahvé, que hizo los cielos y la tierra. ¿Quién dice amén? Y si Dios está permitiendo que eso pase es porque quiere llamar la atención de muchos para luego Él pelear por usted. Dígale al de al lado, Dios se encarga. Y estoy hablando de tratos, esos tratos privados con el Señor en torno a esas equivocaciones que rompieron principios. Y que para que me entiendan mejor voy a dar otro ejemplo. Una vez había un alcalde que dice que había hecho muchas obras benéficas y más que nadie en una ciudad. Pero sucede que nada hay oculto que no sea luego manifestado, ¿no? Y él no sabía que había gente que estaba detrás de él para ver su ruina. Y ¿por qué cuando estás haciendo algo bien, hay alguien que quiere ver tu ruina? ¿Por qué? Por eso dice la palabra del Señor hablando Salomón. He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. Eclesiastés 4:4. Y una de las cosas que te confirma que estás haciendo las cosas bien es que hay gente que le molesta o que le incomoda lo que vos haces bien. Y ellos quieren hacerlo como vos, pero no tienen la grandeza de decir, yo te admiro, quiero ser como vos, quiero que Dios me use así y quiero que lo que Dios está haciendo con vos lo haga conmigo. Le falta grandeza. ¿Qué significa? Nobleza. Eso del Señor, ¿no? Y dice, de alguna manera esa inconformidad que tienen es porque estamos haciendo las cosas bien y Dios nos está usando, les molesta. Y dígale al hermano que tiene al lado, suelta eso. Exhórtale y dígale, suelta eso. Yo pregunto, ¿por qué no podemos sencillamente reconocer y admirar lo que Dios ha puesto en otra persona y que es para su gloria? Eso no le va a quitar nada a uno, más bien lo engrandece. ¿Quién lo cree? Porque la persona envidiosa anda buscando cosas para atacar y cuando utiliza cosas injustas es cuando Dios pelea por uno, ¿no? Pero cuando la persona envidiosa te persigue y encuentra algo malo en tu carácter o en vos, está ahí, es como que uno le dé el arma para que el enemigo lo apunte a uno, en vez de apuntarlo a nosotros a él. ¿Se entiende? Y nosotros nos vamos al grupo de ellos, en contra de nosotros, nos autodestruimos, ¿no? Y nos ponemos y ellos se ponen en esa posición de decir, esto está mal, que estás haciendo esto mal, cuando ven un error en nosotros, ¿no? Por eso es que dice
cuando más grande es tu llamado, más grande va a ser tu guerra. Amén. Cuando el llamado es grande, la persecución será más grande. Y te van a estar vigilando para ver en qué fallás y acusarte con ese error que encontraron en vos. ¿Entienden esto? Y dice, y volviendo a la historia del alcalde, dice que ese alcalde lo andaban vigilando y lo captaron en una cámara comprando droga. Y no solo comprando, sino fumando, un alcalde. Además y dice que antes de mostrarle el video, lo llamaron aparte y le preguntaron a él, ¿usted tiene algo que decirnos? Y él respondió, no, todo está bien, se lo negó. Y ellos dijeron, ¿seguro? Usted, y le hicieron preguntas, ¿usted de alguna forma ha roto fallado en su papel de alcalde de la ciudad o ha roto algún principio? Y él dijo, no, para nada, ¿no? Entonces ahí ellos le estaban dando la oportunidad, ¿no? Pero cuando él dijo eso, dice que ellos le dijeron, ¿en serio usted no ha hecho nada? A ver, enciéndame la cama y muéstreme el video, ¿no? Y ahí le mostraron el video de lo que hacía. Y dice que cuando él lo vio, dijo, sí, es que solo fue ese día nada más. Entonces ellos le preguntaron, pero ¿cómo hace 15 minutos usted dijo que no había hecho nada, no? Entonces él dijo, sí, es que a veces yo me estreso y la manera en la que me desahogo es con eso. Entonces, ¿qué significa? Que el estrés que usted tiene no lo haga abrirle puerta a algo que cuando entre lo va a destruir. Amén. Y dígale al de al lado, cuídate de ti mismo. Y le preguntaron, ¿no? ¿Usted conoce que ha infringido la ley? Y sí, dice que él dijo, pero luego le preguntaron, ¿usted quiere ser restaurado? Y él le dijo, no necesito ayuda, yo estoy bien, porque todos lo hacen. Y cuando tu mentalidad te dice todos lo hacen, ya sabes que el enemigo principal en tu vida no es el diablo, sos vos. Amén. Porque hasta que usted no entre en el convencimiento de que necesita cambiar, le aseguro que lo que siembra, usted lo cosecha. Amén. No hay que estar mirando modelos erróneos. ¿Por qué? Porque dice que cuando usted se esfuerza por hacer las cosas bien, aunque al principio sea difícil, el esfuerzo va a tener una recompensa. Y todo lo que haga usted ahora siempre va a tener una consecuencia, sea bueno o sea malo. Y si usted está actuando bien, está haciéndolo de forma positiva, ¿no? Y eso va a favor de usted y a favor de su familia. Pero si usted está actuando mal, usted está haciendo que ese placer que está teniendo se lo cobren luego con intereses. Y ese hombre quedó mal, ¿no? Perdió su reputación, perdió su cargo y perdió la confianza. Y hay un tema aquí, el primer punto, cuando nosotros fallamos es reconocerlo y no justificarse, ¿no? Porque siempre que veamos a una persona que está diciendo que por qué hizo algo mal y se esté justificando, es que no está arrepentido. Y la gente arrepentida no justifica lo que hizo mal, ¿no? Nunca hay que buscarle el por qué, la razón de por qué lo hiciste. Porque dice, muchas veces uno escucha, no, es que yo lo hice así porque pasó esto, pero no fue porque yo quise, y se justifica, ¿no? Siempre casi lo escuchamos, ¿no? Y es verdad, yo le dije de qué se iba a morir, pero fue porque él me provocó, ¿no? Y, o sea, significa que si cada vez que a vos te provocan, vos vas a estar propensa a decir, a dejar que el diablo te gane, ¿no? Porque usted se está autodestruyendo. Entonces, si usted en vez de apuntarle a Satanás se apunta a usted, tiene que preocuparse.
Porque es aquí también donde vemos que muchos se dejan gobernar por los impulsos. Perdemos trabajo por impulso, dejamos casa por impulso y hay gente que se va de las iglesias por impulso. Y yo quiero que en este momento cierre sus ojos un ratito y diga conmigo: declaro estabilidad de Dios en mi vida, en mi casa y en mis emociones. Amén. Y dígale al de al lado: estabilidad. Usted sabe lo que hace cuando deja que lo controlen y usted actuar como esa persona quiere. ¿Sabe lo que hace? Voy a dar otro ejemplo. ¿Han visto esos controles que utilizan para encender algunos proyectores o las pantallas, ¿no? Y que muchas veces, y que lo manejan las personas que se encargan de eso, ¿no? Entonces vemos como muchas veces, sin siquiera acercarse, las personas apretan el botón y ¡pum!, enciende, ¿no? Entonces esas personas no necesitan ni estar cerca para prenderlo, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos tienen el control, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando usted permite a otra persona a través de provocaciones que lo apaguen, que lo enciendan, que le cambien el canal? ¿Qué pasa? Deja que la otra persona tome el control de su vida y le dice a usted: hace conmigo lo que querrás, en otras palabras, ¿no? Y también es como que usted le diga: al día que querrás verme llorar, apriete ese botoncito, ¿no? O cuando querrás verme deprimido, toma, presiónalo, ¿no? Así es. Y muchas veces permitimos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiere el Señor? Que usted no le dé el control a otras personas. Que Él sea el que controle su vida. Amén. Y dígale al de al lado, sacudiéndolo: suelta eso. Crece, dígale. Entonces, si usted justifica su mala acción, ¿qué significa? Que lo va a volver a repetir. Si usted justifica que no está arrepentido, significa. Si usted justifica, tampoco va a superar, porque usted va a creer que tiene la razón, ¿no? Entonces, muchas veces escuchamos: hermano, y si la persona con la que yo vivo es la que me hace, es que ella es la que hace todo, ¿no? Y entonces, ¿qué significa? Que esa persona tiene el control. ¿Y quién lo cree eso? Entonces, el paso número 1, ¿cuál era? Se olvidaron. Reconocer mi falta, ¿no? Ahora, la número 2, pedir perdón a quienes hemos lastimado, dañado. No es lo mismo pedir excusa a pedir perdón, ¿no? El perdón es profundo. El perdón es la decisión de dejar pasar, ¿no? El perdón no es olvidar, porque obviamente no lo vamos a olvidar, ¿no? Pero lo que hace usted es dejarlo pasar. ¿Y qué significa? Es soltar y lanzarlo lejos. Que lo deje pasar. Diga conmigo: dejarlo pasar. Y nosotros también debemos pedirle a la persona que le hemos hecho daño: déjalo pasar, ¿no? Porque primero yo debo reconocer lo que hice mal, porque si lo reconozco yo voy a pedir perdón. Y si no lo reconozco, perdón, voy a pedir perdón por pedir perdón, ¿no? Entonces, la gente sabe cuando uno pide perdón de boca para afuera, ¿no? Cuando eso viene vacío, porque no causa ningún sentimiento, ningún efecto, ¿no? Entonces, al contrario, incomodan a la persona, ¿no? Y porque la persona dice: me lo estás diciendo, pero de boca para afuera. No hay realmente un arrepentimiento de tu parte, ¿no? Entonces, cuando uno reconoces, dos, pides perdón, eso no te humilla, ¿ya? Que quede claro, porque muchos piensan que eso nos humilla, ¿no? Pero ahí es que voy a perder la hombría, ahí es que yo ya no voy a verme igual, ¿no? Y en ese momento, cuando usted pide perdón, al contrario, se va a engrandecer. Amén. ¿Y usted sabe lo que significa pedir perdón? ¿Sabe?
Usted está diciendo a los demás, yo reconozco que fallé. Yo reconozco que no debí, pero que necesito que ustedes me ayuden a dejarlo pasar, ¿no? Que ustedes me den la oportunidad de tener un nuevo acercamiento para remediar las cosas, ¿no? Entonces diga conmigo el perdón. El perdón es de grande pedirlo y es de grande darlo. Porque hay personas que necesitan aprender a perdonar. Yo no sé si conocen personas que les cuesta perdonar. Sí, ¿no? Existen personas. Y si usted es sabio, usted cada vez que alguien viene a pedirle perdón, usted y su corazón se quiere endurecer, usted lo que se va a acordar en el corazón es que también Dios lo perdonó a usted. Amén. Porque acordarse en el corazón de las faltas de las que Dios no perdonó sensibiliza nuestro corazón. Amén. ¿Quién lo cree? Denle un aplauso al Señor. Y Mateo dice, hablando de la oración del Padre nuestro en la palabra, oren así: Padre, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Jesús dice, cuando vayan a orar, díganles, perdónanos como nosotros perdonamos, ¿no? Entonces, en otras palabras, ¿qué significa? El Señor, el nivel de perdón que yo le estoy dando a mi hermano, también dámelo vos, ¿no? Y Señor, verifica la cantidad y el nivel de perdón que le estoy dando para que también vos me des lo mismo, ¿no? Y entonces yo no lo digo, lo dice la palabra, ¿no? De la misma manera. Y hay personas que cuando escuchan esto dicen, ¿y cómo quieres que yo perdone? Como perdoné a mi esposo que me fue infiel, ¿no? A ver, déjenme ver. Pero si eso, el Señor dice, ¿no? A ver, déjenme ver. Pero si eso no está en rojo, no has perdonado, porque tienes algo atado en el corazón. El Señor mira, ¿no? Lo que tenemos en el corazón. Entonces, ¿cómo quiere que yo perdone? Si, como yo perdoné a mi madre que me dejó cuando yo estaba chico, ¿no? Y que no me crió. Pero el Señor te dice, si no has perdonado, no has sanado tu corazón. No es de esa forma que hay que perdonar. Necesitamos perdonar. Dígale al hermano, necesitamos perdonar. Perdonar no es decir que tú no fuiste culpable, ¿no? Es decir, yo también estoy propenso a fallar, porque nadie es perfecto y a mí también me han perdonado. Amén. Entonces, perdonar es decir, tú eres más que el error que cometiste. ¿Ya? Muchas veces confundimos el error de esa persona con ¿cómo les explico? Confundimos el error de una persona y creemos que el error es esa persona. Es muy diferente, ¿no? Y es cuando la gente se arrepiente y se levanta luego de haber caído, ¿no? ¿Qué pasa cuando las personas hacen esto? Se vuelven más fuertes, se vuelven más sabias, más grandes, ¿no? El Señor los engrandece. ¿Quién lo cree? Entonces, paso número 2 es pedir perdón. ¿A quienes qué? A quienes hemos dañado, ¿no? Y hay personas que también piensan de esta manera. Yo ya le pedí perdón al Señor, Él sabe, ¿no? Es a Él a quien debo pedirle perdón. Y yo le pregunto, ¿en serio cree que es así? Dios primero está bien, pero también a todo el que luego ha dañado, ¿no? Porque no es solamente con Dios el asunto. Porque obviamente sabemos que es más fácil pedir perdón al Señor, ¿no? Porque es en privado, ¿no? Es entre yo y vos, Señor, entre nosotros, ¿no? Nadie nos ve. Entonces, yo quiero que usted diga, debo exhibir el deseo de perdonar. Dígale al de al lado, exhíbelo. Exhibe tu error. Y en la medida que usted exhiba su error, así también Dios va a exhibir lo que Él va a hacer con un corazón que se humilla delante de Él. Y qué hermoso, ¿no? Que el Señor lo enaltezca a uno por pedir perdón. Entonces,
Paso número 2, pedir perdón. Paso número 3, buscar ayuda. ¿Qué significa? Y esto se da normalmente en las personas que recaen. ¿Qué significa? No sé si conoce que hay gente que uno lo perdona hoy, pero en una semana está haciendo lo mismo, ¿no? Y no es que ellos no hayan pedido perdón o que nosotros no lo hayamos perdonado, sino que están heridos y necesitan buscar ayuda. Porque a veces esa ayuda la necesitamos de un líder y que tenga esos principios bíblicos, ¿no? Que pueda guiarte y ayudarte a sanar tu corazón. Porque necesitamos un líder que te acompañe y esté ahí para vos, ¿no? Y los tenemos, yo pregunto. Somos privilegiados, ¿no? De tener unos líderes que nos escuchen, que estén ahí para apoyarnos, ¿no? Entonces, usted no puede estar repitiendo todos los días el mismo cuadro. Hay personas, yo sé, que luchan con lo que han luchado sus padres o sus madres, ¿no? Esas transferencias que vienen de generación, ¿no? Entonces, yo lo que les digo es que le pidan al Señor que se rompa eso. Porque que le pidan que se rompa para que no pase a sus hijos o a otras generaciones. Amén. Entonces necesitan ayuda. ¿Cuál es la ayuda? Así, Dios primero. Luego a la persona que fallé le pido perdón y no lo volveré a hacer. Amén. Diga conmigo, no lo volveré a hacer. Sí, perdóname, pero sigo yendo al mismo lugar. Sí, perdóname, pero sigo haciendo lo mismo. No, perdón y buscar ayuda. Amén. La primera ayuda que debemos buscar es la de Dios. Es decir, Señor, ayúdame a dejar esto. Señor, me estoy destruyendo, ayúdame. Te necesito, ¿no? Para que algo no te destruya, necesitas vaciarte de eso y llenarte de Dios, ¿no? Tenés que vaciar la basura que hay en ti para llenarte de la gloria de Dios, ¿no? Entonces dice la palabra, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, en esto pensad. Filipenses 4:8. Cuando ustedes piensan así, el corazón se les llena de eso, ¿no? Y cuando está lleno de eso, lo que ustedes van a hacer es producir buenas acciones, ¿no? Amén. Y la Biblia dice, si tu mano es ocasión de caer, córtala, porque te conviene más tener una mano menos en el reino que andar con las dos en el infierno. Mateo 18:8. Entonces, vas a necesitar cortar todo lo que te afecte, porque todo eso que te contamine, todo lo que te separe de la voluntad de Dios. Amén. Entonces, buscar ayuda primero. ¿De quién? Y segundo, de los líderes, ¿no? Amén. 4. Con este voy a terminar. Y dice, bueno, yo he escuchado algunos casos de esposos que buscan ser guiados, ¿no? Y el esposo dice, yo no entiendo cómo si mi esposa, que es cristiana, y hace 3 años yo cometí adulterio, no puedo olvidar eso, no me perdona, ¿no? Entonces, yo les voy a decir aquí el punto 4. El punto 4 es trabajar para recuperar la confianza. Amén. Porque es verdad, el perdón es instantáneo, pero la confianza que es un proceso, ¿no? Y que yo te perdono está bien, pero si el esposo se sigue desapareciendo y no te dice nada, ¿qué puede haber? La confianza es un proceso, como dije. Cuando uno comete un error o una falta, y lo voy a decir con este ejemplo y quiero que me entiendan, cuando usted comete un error, se rompe la cuenta de la confianza, ¿ya? Cuenta de banco, ¿ya? Para que entiendan, la cuenta de la confianza, y eso se queda en cero, ¿ya? No hay nada en esa cuenta, ¿ya? Y usted al momento de cometer la falta o el error, hace un retiro de confianza, ¿no? Y es un retiro grande de confianza cuando queda en cero, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Usted le debe al banco, ¿no? ¿Y qué
¿Qué está entendiendo por esto? Le debe al banco, ¿no? Así es. Entonces resulta que si te perdonaron, pero yo quiero que usted no se equivoque y piense, perdón es una cosa, recuperar la confianza es otra. Usted no puede estar orando diciendo, Señor, por favor, que mi esposa ya pueda confiar en mí, ¿no? Porque la confianza no solo se ora, sino que se trabaja. Y usted va a tener que ir haciendo, como hablaba de bancos, va a tener que ir haciendo depósito. ¿Qué es esto? Ejemplo, esposa, estoy aquí comprando plátanos en el caso de la infidelidad, ¿no? Comprando plátanos y ¿qué es lo que quieres que te lleve? Esposa, estoy aquí con mi mamá, mira, mamá saludada, ¿no? Así, eso es el proceso de la confianza, cuando uno ha fallado. ¿Se entiende? Entonces aprendamos a sanar, porque va a llegar un tiempo que si lo hace así como le digo, esa persona no va a necesitar nada, que usted le mande ni una foto ni un video, esa persona va a confiar ya en usted. Por eso la confianza es un proceso. Y yo quiero que le diga al de al lado confianza. Entonces no sé si se logró entender este ejemplo que di. ¿Lo entendieron? O también porque fulana y ella eran mejores amigas, pero ella se puso bien porque le sacó algo de su cartera, de la amiga, ¿no? ¿Se entiende? Y ahora lo que quiere ella es que la perdone y que ya sea como si nada hubiera pasado, ¿no? Pero dígale al de al lado confianza. Entonces, si yo fuera esa amiga, le pediría sabiduría al Señor para que me guíe a decirle a mi amiga, mira, tus cosas están aquí, toma, las estás dejando, ¿no? Si en ese caso nosotros hemos sacado algo y hemos decepcionado a esa persona, ¿no? Es confianza. Y muchas veces no es cómodo, muchas veces no lo es, pero tampoco fue cómodo lo que usted hizo al retirar esa confianza, ¿no? No fue cómodo tampoco. Entonces diga conmigo, la confianza es un proceso, volvérsela a ganar. Y yo digo, para los esposos que dicen, ¿se puede restaurar una relación después de que ha sido rota? ¿Qué creen ustedes? Claro que sí se puede, pero va a depender del modo como se reaccione frente a esa falta. Depende de la capacidad que tenga esa persona a la que se le falló. También va a depender de la habilidad de la otra persona que cometió la falla para que recuperar esa confianza. Amén, claro. Y dígale al de al lado, no seas tan cruel con esa persona que te perdonó, pero todavía no te tiene confianza. Y se escucha que dicen, pero si fuéramos cristianos de verdad perdonáramos, ¿no? Nada de confianza, ¿no? Esas yo creo que son inmadureces, ¿no? Porque las personas sabias no están preocupadas en que si me dieron la confianza o no me la dieron. Las personas sabias dicen, dame solo la oportunidad para que yo te demuestre lo que ahora cambié, ¿no? Eso que tengo para recuperar la confianza que de nuevo quiero que tengas, ¿no? Entonces, es verdad, me equivoqué, nunca debía hacer eso, pero te fallé a vos, le fallé a Dios, pero yo quiero cambiar. Y si quiero cambiar, busco la ayuda de Dios y además, si es necesario, busco la ayuda de otros, en este caso, lo que dije, los líderes, ¿no? Amén, qué hermoso, ¿no? Dale un aplauso al Señor. Y a ver, hermanos, ¿qué aprendieron de esta enseñanza? Vamos a ver si es verdad que escucharon. ¿Qué es lo primero que debemos hacer cuando fallamos? Número 1, reconocer la falta. Número 2, número 3, pedir ayuda, buscar ayuda. Y número 4, recuperar la confianza. Amén. Denle un aplauso al Señor. Y vamos a terminar con una oración que quiero que cierren sus ojos. Señor, te doy gracias por este momento, porque tú permitiste, Señor, que tú seas utilizando, Señor,
utilizándome, Señor, para ser tu instrumento. Yo, Señor, te pido que en esta noche tú seas sanando el corazón de cada uno de mis hermanos, Señor. Que ellos hayan tomado cada palabra de esta enseñanza, Señor, y que ellos aprendan a levantarse de sus errores. Que ellos aprendan a reconocer sus faltas, que ellos aprendan a pedirte perdón y a pedir perdón a los demás, Señor. Te doy gracias porque tú nos has enseñado y porque ahora vamos a hacer como tú quieres, Señor. Porque vamos a amar como tú quieres, Señor. Te alabo y te bendigo, Padre. Amén.